buen hermano que se califica él mismo católico de a pie, un laico casado que vive con su familia, la fe, que procura vivir de acuerdo a los principios de la fe, educar a sus hijos en la fe, guiarse en su vida profesional, en su vida cotidiana por la fe, me manifiesta su escándalo, porque no hay otra palabra, por la decisión de los obispos de su país de tener una intervención y un comentario absolutamente político. Y aquí voy a hacer una aclaración. Miren, hermanos, siendo los obispos autoridades morales y obligados a ser maestros, recuerden ustedes que el obispo tiene que ser maestro, le corresponde reflejar a la iglesia que es madre y maestra, y él tiene que ser padre y maestro. Al explicar la realidad de la iglesia, en muchas ocasiones tiene que iluminar la realidad política en la que vivimos con la doctrina social de la iglesia. Entonces, nadie puede decir que los obispos en Venezuela, al pedir justicia, reconciliación y sobre todo solución a la crisis horrenda que vive el país, están interviniendo impropiamente en política. Si no dijeran lo que dicen, serían unos cómplices de la situación que está sucediendo. Lo mismo en Nicaragua y lo mismo en Argentina. Cuando los obispos hablan de estos temas, hablan desde los principios generales, iluminando la realidad desde la doctrina social de la Iglesia y, lo más importante, animando a que los laicos tengan la participación que les corresponde en la transformación de la realidad política, haciéndolo con prudencia pero con valentía, especialmente en lugares como los que he mencionado, donde las probabilidades de persecución y de daño físico o de otro tipo personal son muy altos. Pero en este país de donde me comenta el amigo, los obispos lamentablemente han tomado partido en un debate político sumamente complejo y donde la democracia está funcionando, pero donde los casos de corrupción son muy altos y donde todo el mundo se echa la culpa a todo el mundo. Y los mismos obispos que en el pasado elogiaron a un presidente, ahora que ya no es presidente, lo denuncian como corrupto. Este presidente, expresidente, ¿puede o puede no ser corrupto? No lo sabemos, es posible. Pero los obispos no tienen más pruebas que las que tiene todo el mundo, no tienen más pruebas que las que tiene el Poder Judicial en el Perú, que tienen las autoridades judiciales o los otros políticos. Y en consecuencia, la intervención de este episcopado en el tema político sí ha sido una intervención desafortunada. Una intervención que no era necesaria. ¿Por qué? Porque el clima político que vive este país está muy enrarecido, muy confundido, porque las partes se critican unas a otras, todo el mundo acusa al otro de corrupto y no existe ninguna instancia en la que las personas tengan confianza. No confían en el Congreso, no confían en la Presidencia de la República, o sea, en el Poder Ejecutivo, no confían en el Poder Judicial. Y en consecuencia hay una situación de auténtico caos y de falta de claridad. Entonces, en una situación así, ¿los obispos deberían intervenir? Por supuesto. Pero deberían intervenir llamando a las instituciones políticas y proponiendo, incluso si es necesario, una mediación para que las distintas instituciones políticas y los distintos partidos que están en conflicto, ¿no? Y con autoridades de los distintos partidos políticos en la cárcel, algunos por razones justificadas, otros por lo que parece ser venganza política, y es difícil saberlo, como digo, porque el clima es extremadamente confuso.
Eso sí es algo que correspondería a las autoridades episcopales. Pero cuando un grupo de las autoridades episcopales, ni siquiera todo el episcopado, sino un grupo de las autoridades episcopales, salen al frente y dan una declaración en la cual toman partido por un grupo de personas, especialmente por las que están en el poder, en contra de otro grupo de personas, obviamente contribuyen a la división del país y a la profunda desazón de los cristianos, como este hermano que me menciona su propio desánimo y me dice: estoy equivocado en sentirme decepcionado y en parte escandalizado por la intervención de los obispos. No, hermano, no estás equivocado en tu decepción y en tu escándalo, porque lamentablemente todos somos falibles, los hombres que son obispos también lo son, han decidido tomar una postura política y tomar una postura política favorable a una minoría que, entre otras cosas, una minoría política que, entre otras cosas, es extremadamente hostil a la Iglesia. Entonces, los católicos se han preguntado, bueno, primero, ¿por qué los obispos toman partido en esta pelea de todos contra todos, en vez de convocar a la unidad e intervenir si es necesario para buscar la reconciliación entre las fuerzas en conflicto? ¿Y por qué en vez de hacer eso salen con un pronunciamiento y terminan tomando partido? Y cuando toman partido, ¿por qué toman partido? Justamente por el segmento minoritario, es decir, que ni siquiera representa a la mayoría del país, con lo cual la mayoría del país está irritada. Y en segundo lugar, cuando son promotores de una agenda contraria a todos los valores cristianos. Entonces, con razón, muchas personas y muchos comentaristas políticos han dicho: ¿dónde estaban los obispos cuando se producían las marchas por la vida a favor del niño por nacer? ¿Dónde estaban los obispos? Fuera de un arzobispo, la presencia era de uno o dos arzobispos, la presencia es prácticamente nula. ¿Qué pasó con la campaña motivada por los hermanos evangélicos, pero apoyada por los católicos, de "con mis hijos no te metas contra la ideología de género"? ¿Cuándo ha habido un pronunciamiento de los obispos de este país en contra de la ideología de género que sea clara y contundente, o a favor de la defensa de la vida, a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer? Entonces los obispos no hablan, y cuando hablan deciden hacerlo para tomar partido en medio de una crisis política. Y entonces la Iglesia, que en general en América Latina se caracteriza por ser el fiel de la balanza, por ser el punto de encuentro, por ser la instancia autónoma, independiente, moralmente superior a la cual se puede recurrir en situación de crisis para ayudar a resolver la crisis, resulta que ahora se termina enlodando y metiendo en las discusiones políticas cotidianas, dando opiniones que simplemente revelan simpatías políticas de los individuos que han hablado como obispos. Y eso está mal, eso está muy mal. Y que los católicos estén escandalizados, dolidos y confundidos es consecuencia de los actos de los obispos. Es culpa de esos obispos que no han debido hacer lo que han hecho y no han debido tener la intervención que han hecho, mucho menos, como digo, en defensa de grupos que son enemigos de la Iglesia, abiertamente enemigos de la Iglesia y enemigos de los católicos. Entonces, muchos católicos y muchos comentaristas católicos se han sentido heridos, se han sentido ofendidos, se han sentido irritados, se han sentido traicionados, con razón, y ya sin razón, porque creo que eso no es conveniente, han insultado a los obispos. Entonces, cuando las autoridades políticas dictatoriales, pongamos el caso de Venezuela o de Nicaragua, por ejemplo, insultan a los obispos
o cuando los poderes masónicos en México insultan a los obispos mexicanos, esos insultos son en realidad galardones de honor para los obispos, porque demuestra que están desafiando al poder. Pero una cosa es desafiar al poder y otra muy, muy distinta es tomar partido en medio de un conflicto político donde a los obispos les correspondería o esperar para ver cómo se desarrolla este proceso donde todavía falta mucha información de parte de la justicia internacional, ¿no? O deberían convocar a un esfuerzo de reconciliación nacional donde las rencillas políticas y los odios políticos no paralicen el país, que es lo que está sucediendo, ¿no? Optaron por este documento y por este pronunciamiento verbal de varios de ellos, en que básicamente tomaban partido por las fuerzas que son contrariamente anticatólicas. Resultado: católicos confundidos, ofendidos, mayoría peruana irritada, un número grande de obispos decentes que no tienen nada que ver con esto, involucrados y ensuciados, porque fue un grupo de obispos el que decidió obtener este pronunciamiento, y obviamente una ocasión para que estos obispos aprendan la virtud de la prudencia, ¿no? Y para que aprendan la virtud de la prudencia, nosotros los católicos, especialmente estos católicos que están ofendidos en este país, perdonen y recen por los obispos para que el Señor los ilumine. Que tengas un buen día.